Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Voz del 21. Yo soy Isaac Vázquez y en esta oportunidad vamos a conversar con Gianfranco Castañola. Él es nuestro invitado en esta oportunidad. Él es presidente ejecutivo de Apoyo Consultoría y está aquí con nosotros. ¿Qué tal? Bienvenido al programa. Encantado, Isaac. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por estar aquí con nosotros en esta ocasión y nos gustaría comenzar esta conversación, esta entrevista, pues abordando un tema que preocupa mucho a los peruanos, ¿no? Y es el rumbo de la economía porque tenemos una proyección que ha venido pues reduciéndose gradualmente, poco a poco, conforme ha pasado el tiempo, y actualmente estamos en 3,4% aproximadamente, según el BCR, para este año, y lo cual en realidad nos hace pensar en si incluso puede bajar más esta estimación de crecimiento, porque los reportes del INEI recientes hacen prever que la conflictividad está afectando al sector minero y eso puede tener consecuencias en el crecimiento, en el empleo y en el desarrollo de las actividades económicas, ¿no? ¿Usted considera que esto es factible o qué tanto cree que puede afectar o no la conflictividad al Sí. crecimiento de la economía peruana? A ver, empecemos con su primer comentario, Isaac, que creo que es muy válido. La economía está en un claro proceso de desaceleración y es algo que no nos debe sorprender, porque la economía está respondiendo a lo que ocurre en el gobierno y en la política. Y no puedes esperar que te vaya bien cuando haces las cosas mal. Y este gobierno viene haciendo las cosas muy mal. No puede haber un buen resultado si las cosas se hacen mal. Para Apoyo Consultoría, la proyección que tenemos este año de crecimiento del PBI es de 2,6%, pero este 2,6% lo podemos dividir en dos partes. Una primera mitad del 2022, en que el PBI va a crecer cerca a 4% porque está rebotando respecto del año pasado, un primer semestre que todavía estamos siendo fuertemente afectados por el COVID. Entonces este 4% es un poco engañoso porque recoge una recuperación natural de algunas actividades vinculadas, por ejemplo, al turismo, restaurantes, etcétera, etcétera. Pero en la segunda mitad del año es muy probable que la economía crezca por debajo del 2%, en un pico por ciento. Esa va a ser la velocidad de crecimiento de la economía en la segunda mitad del año. Y hay muchos factores que influyen en este bajo crecimiento, ¿no? Y podemos ir conversándolos en los siguientes minutos. La caída de la confianza empresarial, la caída de la inversión pública, la conflictividad social que mencionaste, la propia inflación importada y la mala reacción o la pobre reacción que ha tenido el gobierno y, muy importante, la degradación que está habiendo en la administración pública peruana producto del copamiento político del partido de gobierno. Bien, bien. Yendo por partes tal como usted nos comenta, ¿no? Si comenzásemos a revisar justamente el aspecto de la minería y la conflictividad social, ¿cuál es la evolución que podemos observar o prever, mejor dicho? Porque no se esperaba que lo de las Bambas de pronto fuese a extenderse por tanto tiempo, ni tampoco se esperaba que pudiese repercutir de pronto el tema de Cuajone de la forma en que lo hizo, pues, ¿no? En el mes de marzo y probablemente también lo haga en el mes de abril. Sí, yo creo que uno podría, en algunos años, si logramos salir de esta terrible situación en la que se encuentra el país, se podrían escribir muchos ensayos, artículos, casos de estudio de lo pésimo que ha manejado este gobierno la conflictividad social. Creó una donde no existía, en el caso de Ayacucho, cuando la ex primer ministra Mirta Vázquez fue y dijo cosas que nunca debió haber dicho. En Cuajone, si no es por la presión de los trabajadores, seguiríamos probablemente con las actividades paralizadas. Y lo de las Bambas es vergonzoso. Tenemos ya más de un mes de paralización. A Purímac le está costando ingresos fiscales mayores de 100 millones de soles, que es un montón de dinero para una región pobre como Purímac. Una conflictividad que va a hacer que este año la minería, en vez de crecer 7%, crezca 4%. Eh, Afecta al turismo, lo acabamos de ver hace poco en Cusco, carreteras, en algún momento afectó a la agroindustria, y todo esto es producto de expectativas que generó este gobierno y que luego, cuando le ha tocado salir a la cancha y tratar de manejar estos conflictos, lo ha manejado realmente mal. Lo ha manejado realmente mal porque no sabe cómo hacerlo o no quiere arreglarlos para los que piensan mal. Pero el manejo poco profesional de los conflictos, con la cantidad de cambios que han habido en los equipos de manejo de conflictos,
políticamente un desastre, yendo ayer el primer ministro a las Bambas, llegando tarde, portándose mal, en fin. O sea, es imposible manejar de esa manera los conflictos sociales y la factura ya le están pasando, no solo en la minería, sino en otras actividades productivas. ¿Usted considera que los cambios que se han dado en direcciones generales y en algunos altos cargos de funcionarios, ¿no?, en el sector público, le están pasando factura justamente al Ejecutivo en ese sentido y con ello también a la economía? Y me refiero a casos puntuales, por ejemplo, como puede ser el Ministerio de Energía y Minas, ¿no?, el MINEM, o de pronto también los equipos encargados de, pues, de manejar la conflictividad en PCM, ¿no? Estamos viendo justamente el traslado o la materialización, digamos, de ese deterioro en estos momentos. Sí, definitivamente que sí, y en muchos ámbitos del manejo de la cosa pública, ¿no? A ver, el Perú en los últimos 30 años fue construyendo poco a poco una tecnoburocracia, una mezcla de tecnocracia con burocracia, que empezaba a manejar crecientemente espacios en el Estado de manera profesional y cada vez mejor. Habían campos donde siempre nos fue muy bien, el Banco Central de Reservas, la Super de Banca, por ejemplo, no todas las islas del manejo económico. El Perú pues tiene un prestigio a nivel internacional en la tecnocracia que tenemos ahí. Pero poco a poco empezaron a haber nuevos ámbitos, ¿no? Y muchos espacios fueron manejados por gente calificada, ¿no? Y los distintos gobiernos en distintos grados fueron avanzando y mejorando distintos espacios del accionar del Estado. Lo que tenemos ahora es una reversión total de esos avances. Tenemos un gobierno que cree que el Estado es un botín, que ha entrado a la administración pública con afán de copamiento, en muchos casos con casos abiertos de corrupción. En el caso del Ministerio de Energía y Minas, por ejemplo, entiendo que hay entre 15 y 20 nuevos funcionarios que provienen del gobierno regional de Junín, que nunca fue un ejemplo de buen gobierno, ¿no? Entonces, cuando uno pone a gente que no tiene las calificaciones y saca a gente que tiene las calificaciones, evidentemente tiene que haber una degradación en el servicio que se presta a la sociedad. Lo hemos visto en el caso incluso de migraciones, por ejemplo, los pasaportes, en el caso, perdón, de los brevetes, ¿no?, etcétera, etcétera. Y un último cambio que ha habido también en la autoridad de la reconstrucción con cambios, ¿no? O sea, era algo que venía funcionando. Se estaba creando todo un aparato técnico que sabía manejar muy bien los convenios gobierno a gobierno. ¿Y qué se hace? En algo que funciona, se cambia la funcionaria a cargo de eso, ¿no? ¿En qué sectores de pronto usted observa que ha habido un mayor deterioro, ¿no?, de la gestión pública de forma puntual? No me tiene que decir de pronto una lista, sino aquellos que usted considera más relevantes de pronto, y hablo de sectores productivos, ¿no? Ministerio de Energía y Minas, fundamental. Estamos, y aquí es importante, Isaac, algo que quiero recalcar. Estamos en un boom de precios de metales. Curiosamente, la izquierda se pasó diciendo muchos años que el boom que tuvo el Perú en los primeros 15 años de este siglo respondía exclusivamente a la mejora en los precios de las materias primas, de los metales, de los minerales en específico, ¿no? Bueno, ahora tenemos esta mejora en los precios de los minerales, pero la economía no mejora, lo cual deja claramente establecido que no solo basta con un manejo, mejor dicho, con unos buenos precios internacionales de minerales, sino se requiere un buen manejo de toda la economía y la actividad productiva. Estamos desperdiciando este boom. Y esto es responsabilidad del Ministerio de Energía y Minas. Otro ministerio es el de Transporte y Comunicaciones, que concentra la mayor parte del presupuesto de la República. Es una vergüenza lo que está pasando ahí, ¿no? Es un sector que pareciera privilegiar los intereses informales y cuasi ilegales sobre la necesidad de promover inversión privada de calidad en infraestructura, ¿no? Yo pienso que esos son los dos ministerios que han sido más golpeados por este copamiento del Estado. Y si hablásemos de pronto de empresas públicas, ¿no?, de empresas del Estado, como de pronto Petroperú, ¿no?, que bueno, es una empresa igual de derecho privado, pero es un claro ejemplo, o de pronto de Distriluz, ¿no?, que también ha sido un caso que se ha estado comentando últimamente.
¿Existe el riesgo también de que esto pueda trasladar incertidumbre hacia la economía a través de una mala gestión que se dé? Porque en Petroperú comenzaba a observarse un poco de esto, ¿no? Y comenzaba a haber bastante preocupación sobre el futuro de la empresa y sobre cómo esto podría repercutir también en la economía peruana y especialmente en las cuentas del Estado en el mediano plazo. ¿Hay un riesgo realmente latente ahí? ¿O todavía hay una, digamos, una puerta escapatoria para poder salvar la situación a pesar de lo que se ha estado viendo? A ver, para salvar la situación, creo que como sociedad tenemos que reaccionar. Y creo que la reacción de la sociedad hasta ahora ha sido pobre, excepto los medios de comunicación que están fajando con denuncias diarias sobre los casos de corrupción. Hay pues una apatía en la población respecto a esto, ¿no? Hablemos un poquito de Petroperú y de las empresas públicas. A ver, hay quienes somos críticos de las empresas públicas, que no creemos que el Estado es un buen empresario. Sin embargo, lo que estamos viendo hoy, hace muchos años que no lo vemos, que es casos de corrupción abiertos, denuncias que están pendientes, etcétera, etcétera, con grandes movimientos de dinero que tarde o temprano nos va a pasar la factura a los ciudadanos, ¿no? Al contribuyente. Una advertencia, ¿no?, que se comenzó pues a ver, o en todo caso un primer digamos, factor que se comenzó a considerar también por algunas calificadoras era el retiro de los fondos hace ya algunos meses, en realidad del año pasado, ¿no? Y también en el contexto de la pandemia que se dio, hablo de los fondos de pensiones, y cómo es que esto fue un factor que estuvo pues siendo considerado por la misma calificadora respecto pues a la capacidad de respuesta que pueda tener, ¿no?, o no el Estado peruano, ¿no?, para hacer para hacer frente, ¿no?, a distintas situaciones que puedan sobrevenir por la misma coyuntura internacional, entre otros factores. Y en ese sentido, ¿usted considera que habilitar o dar lugar a un nuevo retiro de fondos, más allá de lo que ya se ha permitido, puede terminar justamente de erosionar, digamos, la fortaleza macro que tenía el país? A ver, lo que más me preocupa a mí del retiro que está mencionando es que se sigue erosionando al sistema previsional. Hoy, debido a los retiros que van a sumar en total como 100.000 billones de los últimos años, 100.000 millones de soles, casi podemos decir que no va quedando sistema previsional en el Perú. Y esto está hipotecando futuras generaciones, porque si la gente no ahorra para la vejez, ¿de qué va a vivir en su vejez? Entonces, para mí, la mayor preocupación que tengo por lo que se está dando es esa. Es decir, ¿en qué medida estamos terminando de destruir lo poco que se había construido en sistema previsional en el Perú? Cuando hablamos del sistema de pensiones Sí. y nos enfocamos en justamente el bienestar del afiliado, ¿no?, la pensión que va a recibir en el futuro, comienzan a estar las propuestas ya sobre el tapete, sobre la necesidad de una reforma, ¿no? Y luego surge la pregunta de si es momento de hacer una reforma. ¿Es momento de hacer una reforma? O sea, creo que el Perú necesita reconstruir su sistema previsional. La pregunta que nos hacemos muchos es, ¿están dadas las condiciones políticas para poder hacerlo bien? Tenemos el Congreso que podría discutir razonablemente esa propuesta. Tenemos un Ejecutivo que tiene claro qué hacer con el sistema previsional. Entonces, hay una necesidad. ¿Cuál es el momento correcto para hacerlo? Y si hablamos de hacer Solo una para reforma... redondear, sí, solo para redondear, o sea, Ajá. creo que hoy, en esta circunstancia, es muy peligroso discutir una reforma previsional o tratar de impulsarla, porque no creo que se han dado los jugadores correctos para eso. Bien, y le iba a preguntar, ¿no? En el caso de una reforma, y esto es ya más apunta a tener su opinión, no tanto así es que es conveniente hacerlo en este momento porque sería probablemente impopular políticamente hablando, una reforma del sistema de pensiones inevitablemente va a requerir que vaya de la mano con una reforma al menos parcial en el marco laboral o también en el ámbito tributario. Y lo pregunto porque lo que se dice es que el Perú es un país claramente con un alto nivel de informalidad y que justamente por ello ver los resultados, digamos,
positivos y en abundancia en un sistema de pensiones, es complicado porque solamente llega para pues 20% o 25% de la población y eso en realidad a mucha gente le deja bastante que desear, pero mucho tiene que ver la informalidad. Entonces, ¿va a ser necesario también ir de la mano con estas dos reformas o no necesariamente? Sí, definitivamente, ¿no? Es un tema integral. Es un tema integral porque, como bien dices, solo el 20-30% de la población tiene una cobertura previsional, el resto no. Pero para poder lograr que más gente entre al sistema, evidentemente necesita ampliar la formalidad, ¿no? Y estamos bien lejos de eso. Incluso yo diría que este gobierno, ¿no?, en vez de tratar de impulsar, promover la formalidad, está promoviendo la informalidad. Porque todas las normas e iniciativas que la ministra Betsy Chávez ha sacado o está impulsando apuntan a volver aún más rígido nuestro régimen laboral. El Perú tiene uno de los regímenes, de los 10 regímenes más rígidos laborales en el mundo para contratar y despedir. Y todas las propuestas que está poniendo en la mesa la ministra apuntan a volverlo aún más rígido, ¿no? Con esas propuestas, entiendo que usted se refiere al nuevo Código Laboral, ¿verdad? Al nuevo Sí, Código de Trabajo, correcto. al anteproyecto del Código de Trabajo, que fue Correcto. presentado, que recibió ya algunas opiniones o varias opiniones y bastantes críticas, dicho sea de paso, como se lo dice, pero que ha sido recientemente pues, puesto a disposición para que sea debatido y discutido en el Consejo Nacional de Trabajo, que es lo que debió hacerse desde un inicio, ¿no? Que es lo que se reclamaba desde un inicio. Y ahí yo quisiera tener su opinión, ¿no?, sobre qué tanto cree usted que pueda esto cambiar para mejor, y hablo del proyecto, pasando por el CNT, porque mucho se dice que en realidad el 85%, 80% de lo que ya estaba discutido ahí ya había sido solucionado entre empleadores y trabajadores, ¿no? Entonces, ¿hay algo más que discutir en ese sentido? Mire, yo confío que en el CNT el tema se ponga, digamos, que sea un espacio de reflexión donde se discutan todas las propuestas que ha presentado la ministra y se filtre y se llegue a un consenso que no vuelva más rígido, que no vuelva más difícil contratar gente, porque hoy día es para las empresas privadas, es realmente complejo contratar, tercerizar, los contratos a plazo fijo, despedir eventualmente un trabajador, es muy costoso, ¿no? Muy oneroso. Entonces, si es que no se apunta a corregir, o sea, estamos yendo en el sentido contrario. En vez de ir flexibilizando esas normas, estamos buscando hacer más rígidas. Y eso indudablemente contribuye muy poco a la formalización de la fuerza laboral. ¿Qué tanto podría impactar esto, o mejor dicho, un proyecto como este, un cambio como este en la informalidad? Porque lo que varios laboralistas y analistas comentan es que en realidad medidas como estas, más allá de que pues, pueden afectar la productividad del sector empresarial, prácticamente está hecho para que lo asuman y a un altísimo costo empresas que son grandes, porque empresas pequeñas y empresas micro, que son las que más abundan, pues quedarían totalmente fuera del mercado o en todo caso a un lado, pero ya operando en la informalidad. Entonces, ¿cuál es el efecto que se podría prever u observar, ¿no?, en el mercado laboral? No, definitivamente precarizaría aún más el mercado laboral, ¿no? Porque tú tienes, digamos, tienes la gran empresa que va a tener que ver cómo se acomoda, pero la mediana y pequeña empresa que lucha con la formalidad, está en el límite, ¿no?, terminaría siendo empujada crecientemente hacia la informalidad, porque no podría soportar esos costos de despido, de contrataciones, plazos fijos, etcétera, etcétera. Entiendo. Hace poco nada más, digamos, 2 días, comenzó a hablarse de un problema, una filtración que se había producido, ¿no?, en el sector público, ¿no?, en plataformas del sector público, a nivel de datos personales, ¿no?, de ciudadanos. Asbank había advertido esto ya hace semanas, se lo había comunicado al Ejecutivo, ¿no?, que había que tomar cartas en el asunto porque había información como DNIs, huellas dactilares, ¿no?, e incluso información financiera respecto a saldo deudor que había sido comprometida y había sido filtrada y que incluso estaba divulgándose y comercializándose en redes sociales, ¿no? Y lo que el gremio pues advirtió fue que no había una respuesta clara desde el Ejecutivo y eso era
pues preocupante por el impacto que podía tener, ¿no?, en los usuarios del sistema financiero y en los ciudadanos en general. Entonces, nos gustaría tener su apreciación respecto a, en realidad, qué nivel de respuesta se suele dar en una situación de este tipo. Hay, digamos, algún motivo por el cual una administración pública, ¿no? Hablo del Ejecutivo, pueda tener dificultades para responder ante una situación así, o de lo contrario, pues, ¿qué puede pasar para que no se tomen cartas en el asunto después de tantos días? Bueno, aquí aparentemente había una filtración de alguna entidad pública que genera sobre todo una seria preocupación sobre la vulnerabilidad de los sistemas informáticos del Estado peruano, ¿no? Que es lo que aparentemente había una filtración hace como 3 semanas, un mes, que se supo un ataque cibernético a distintas entidades públicas. Es muy grave porque estamos hablando de información confidencial de personas que pone en riesgo su seguridad, que pone en manos de gente, de delincuentes, data de cuentas, de saldos deudores, de propiedades, de identificación, de domicilio, de automóviles, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, yo solo estoy esperando la respuesta del Estado, del gobierno. Creo que esta es una respuesta que compete al gobierno, no como analista, ¿no? Pero es realmente grave y preocupante. Y espero que pronto reaccione el gobierno, porque entiendo que Asbank le envió la carta hace varios días y había un silencio por parte del gobierno hasta que se filtró esa carta. Lo cual demuestra otra vez un poco, regresamos y saca el mismo tema de ese momento. O sea, tenemos un gobierno lamentablemente incompetente, incapaz para enfrentar cualquier tipo de crisis que se sea presentando, ¿no? Y este es un ejemplo sobre lo que hablábamos. Cuando estamos hablando justamente de falta de respuesta o de inacción, también viene a la mente las críticas que hay respecto a lo poco que se está haciendo para promover la inversión privada, ¿no? Y no hablamos de poner en marcha o facilitar un proyecto de inversión o un proyecto minero que de pronto ya se viene ejecutando desde años pasados, sino de poner en cartera uno nuevo, ¿no? De impulsar uno nuevo que no estaba pues listo hasta que llegó el gobierno, que es algo que suelen hacer pues muchas administraciones que comienzan, ¿no?, su gestión y pues ponen sobre el tapete algo nuevo, que es lo que de cierta forma el legado que buscan impulsar. Pero en este caso no se ha visto algo de ese tipo y se cuestiona mucho que no se esté haciendo. ¿Qué es lo que no está haciendo el Ejecutivo que para usted en realidad puede generar una situación quizás aún más crítica, ¿no?, de la inversión privada? Porque para el segundo semestre se prevé pues que no crezca nada, y es más, para este año se prevé que no crezca nada. Sí, la inversión privada este año va a caer, Isaac, va a caer en 3%. Sin inversión privada no hay generación de empleo. Sin generación de empleo no hay posibilidad de que la población mejore sus ingresos. Y lamentablemente la inversión privada no está en la agenda de este gobierno. Bueno, habría que preguntarse qué cosa está en la agenda de este gobierno en materia económica, pero la inversión privada no está en la agenda. Si tratamos de la inversión privada en sus distintos componentes, hablamos de un momento de inversión en minería. En minería, acabándose Quellaveco a fines de este año, no hay ningún proyecto minero de clase mundial que se esté por iniciar en el Perú en los siguientes años. Clase mundial, más de $1.000 millones, ¿no? Acabó Mina Justa, se acabó Quellaveco, está acabando la ampliación también de Toromocho, y no hay ningún proyecto de clase mundial que en medio de este boom se esté por iniciar. Estamos desperdiciando esto. Segundo lugar, infraestructura. Excepto el puerto de Chancay, todos los proyectos relevantes de infraestructura que se están haciendo en el Perú obedecen a contratos de concesión. El aeropuerto Jorge Chávez, línea 2 del metro, ojalá que Majecigua es pronto, etcétera, etcétera, pero no a que el sector privado tiene la iniciativa de poner un proyecto en marcha. De todo esto hay 2 o 3 elementos, ¿no? Uno primero es la confianza. O sea, sin confianza no hay inversión. Lamentablemente la confianza está en uno de los momentos más bajos que ha tenido la confianza del sector privado en este siglo. Y es comprensible porque no se confía en este gobierno. En segundo lugar, la inversión privada, para poder ejecutarse, tiene que interactuar con el Estado. ¿Ok? Tiene que interactuar con alguna entidad pública, sobre todo en industrias de infraestructura, en sectores de infraestructura, en industrias extractivas, etcétera, etcétera. Y esa interacción es muy complicada.
Porque si tú no tienes al frente un funcionario que quiere ver cómo facilita dentro de la legalidad, obviamente dentro del marco legal, cómo te ayuda a promover un proyecto de inversión, no puede salir adelante. Y hoy por hoy, no solo no se está ayudando a promover inversión privada, sino se está haciendo nada para evitar que se paralice lo que ya está en marcha, como bien hablaba hace un momento Cuajone, en su momento y hoy día la PAM, ¿no? Entonces, no hay ningún interés aparente en este gobierno por promover la inversión privada, más allá de la falta de confianza que genera un gobierno que no tiene agenda y que no tiene una agenda clara, digamos, de qué hacer en materia económica, que no tiene liderazgo y que tiene funcionarios en su gran mayoría. No, o sea, hay excepciones, evidentemente. El ministro de Economía es una persona seria que hace lo que puede en este contexto, pero la gran mayoría de ministros de los aparatos productivos distan muchísimo de ser los idóneos para sus cargos. Y por último, esta apreciación que le vamos a pedir es un tanto más política, pero en realidad debemos hacerla porque muchos analistas pues consideran que el actual gobierno tiene un comportamiento donde el favoritismo político, ¿no? O los réditos son, digamos, la moneda de cambio pues usual y se ha venido observando en distintas situaciones, ¿no? ¿Usted considera que esto es más un tema de populismo que se ha observado antes en América Latina o de pronto estamos ante una especie de mercantilismo que se ha sofisticado de cierta forma en estos últimos meses para poder adecuarse, ¿no?, a los vaivenes de la crisis política que se genera justamente en esta misma gestión? Yo creo que esta experiencia es un poco inédita, ¿no? Tenemos un gobierno absolutamente improvisado, de gente que no tiene la visión de qué hacer con el país, que cree que el hecho de haber ganado unas elecciones le genera el privilegio de copar el sector público con independencia, con prescindencia y las capacidades e idoneidad necesarias para ello, que no tiene una agenda, reitero, ni menos una visión, y que en algunos sectores quizás el propio presidente está más en un modo de sobrevivencia y en otros de disfrute de este botín. Y por tanto, si uno tuviera que pensar en tres grandes ámbitos donde había mucho que hacer en el Perú, no veo ningún espacio para el optimismo. En la economía estamos con un crecimiento que languidece, sin que se impulse la inversión privada, sin que se genere el empleo que se requiere. Al año entran 200, 300 mil personas a la PEA. Este año van a entrar más a la población económicamente activa y ni el 30% va a poder ser absorbido por el sector formal. El 70% va a tener que irse a trabajar de informal. Segundo lugar, en el Estado había que seguir mejorando la gestión del Estado para que dé servicios de calidad en términos de seguridad, educación, salud, etcétera, etcétera, a los ciudadanos, y lo que vemos es una degradación continua de estos servicios. Y la tercera área donde había que trabajar mucho era la institucionalidad política, donde evidentemente también estamos yendo para atrás. Entonces hay muy poco lugar, Isaac, para el optimismo. Creo que esto, en fin, los años que nos vienen por delante van a ser duros y hay que asumirlo así. Y creo que tenemos que levantar nuestra voz. Creo que hoy por hoy solo los medios de comunicación, algunos gremios y por ahí algunos sectores, ONGs que ellos están pronunciando, pero hay un silencio muy triste, ¿no?, ante esto. Bien, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros en esta oportunidad. Ok, gracias, Isaac. Esto ha sido todo por esta ocasión. Síganos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y YouTube y será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.